Hola, nosotros somos el grupo 2 y nos tocó las corrientes gimnásticas. Las corrientes gimnásticas tuvieron su origen en Europa y fueron un gran tema de investigación, cuyo objeto de estudio eran las acciones humanas, los gastos energéticos y el esfuerzo, teniendo como horizonte la precisión y la eficacia de cada gesto. Se podría decir que las corrientes gimnásticas europeas son una especialización de discursos, basándose siempre en la naturaleza científica. Eh, la experiencia de las personas ya no era suficiente, entonces estas se debían basar en los conocimientos que resultan de un procedimiento sistemático de verificación. Eh, por otro lado, las fiestas religiosas, los juegos tradicionales, las paganas, no desaparecieron con el surgimiento de las nuevas corrientes gimnásticas, pero le dieron una nueva mirada al universo del gesto. Este universo del gesto era un gran objeto de atención para los pedagogos y filántropos, eh, que en un primer momento escribían manuales. Luego de un tiempo se juntaron con los médicos y dieron lugar a manuales, pero basados en la higiene y la salud de los individuos. Las corrientes gimnásticas europeas fueron muy importantes para la educación física, ya que dieron fundamentos y proyectos sobre la intensidad, espacio y tiempo. El objeto de estudio era la persona, así que fueron objetivos mucho más específicos. Corbin habla sobre las corrientes gimnásticas europeas como una educación urbana y ayudando a su vez a las enseñanzas de lineamientos como también el cuerpo con el objeto en el mismo espacio, observaciones y posturas. Esto es muy importante ya que en la sociedad donde se basa esto había muchos cambios económicos sobre la industrialización. Em, Todo esto se basaba sobre instrumentos militares que no fueron suficientes, así que tuvimos que basarnos en instrumentos también médicos, donde había más conocimientos sobre el cuerpo, la población y la sociedad donde estaba. Esto a la educación física nos ayudó un montón. ¿Por qué? Porque nos dio nuevos fundamentos y conceptos sobre la fisiología, higiene, anatomía y biomecánica. También se pueden ver algunas cosas sobre el canto y la filosofía. Bien, la esfera científica permitió y demostró a la civilización la incorporación de distintos medios de cuidado del cuerpo en sí mismo en relación a su labor diaria, ¿no es cierto? Es así que también la gimnástica se transforma verdaderamente en una novedad didáctica, al mismo tiempo que las ortopedias van perdiendo su importancia eh, y su protagonismo que tenían en ese entonces, ¿no es cierto? Obviamente para la educación del cuerpo. Vigarello es un historiador y un sociólogo, también es profesor. Él sugiere que la gimnástica no solamente puede ser extendida a las poblaciones, sino que también su contenido de aplicación adquiere mucho más sentidos que los viejos aparatos, como por ejemplo en ese entonces se usaba los corsés, que era para tener una buena postura del cuerpo. Él decía que estas corrientes eran mucho mejor que esos aparatos que te estructuraban todo el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, en ese entonces el espacio corporal deja de ser un compuesto de vectores entre cruzados y múltiples, sometidos al cálculo, de ser de ser rigurosamente comprendidos, repetidos y aumentados. Esto quiere decir que
es como un entrenamiento del cuerpo. También habla de que cuando un grupo muscular trabaja, se alterna con otro grupo muscular y así en distintas repeticiones para favorecer a su progreso, su velocidad y, y su progresión para que se pueda observar bien. Bueno, también la gimnástica fue aceptada rápidamente como una posibilidad educativa de una población urbana y al mismo tiempo de un trabajo especializado realizado en el ámbito de la escuela. O sea, ya pasa a ser de algo estructurado, pasa a ser algo dedicado dentro de una escuela como una materia. Eh, Esto pasa en Europa en el siglo XIX. Eh, claro, pasa a ser la gimnástica, digamos, deja atrás su pasado de cuartel que venía tan estructurado a convertirse dentro de la escuela como en algo más didáctico. Bien, entre el 1815 y 1830, las corrientes gimnásticas fueron creadas en base a las diferentes disciplinas de ese entonces, que eran fiestas del pueblo, ahí como se ve, el circo, las luchas y el ejército. O sea, porque dentro de esta era lo que más se veía la gimnasia en ese entonces. En base a eso se crearon las corrientes gimnásticas, pero con el tiempo, al ser muy estructuradas y disciplinadas, terminan abandonando de los ya nombrados, los asteriscos, y por ende buscan una nueva forma de educar el cuerpo. Si bien en esta forma, al ejercitarse, o sea, siempre se basaban en la ciencia y, o sea, en la estructura del cuerpo mismo. Como acá dice, cuerpo recto, porte rígido y buena postura. O sea, esos eran principios en que se basaban la gente en ese entonces. O sea, lo primordial era la presencia del individuo. Esto era siempre apoyado sobre la ciencia y era, dice, estructurado de una manera jerarquizada. O sea, el que tenía poder y contaba con la ciencia se hacía lo que esas personas mismas decían. En sí, las corrientes gimnásticas vinieron a llenar ese vacío que había sobre el cuidado y el conocimiento del cuerpo, dejando las ortopedias a los ortopedistas de un lado, ¿no? Y dando buenos resultados en enderezamiento de los cuerpos, en corrección de postura, en tratamiento de deficiencias, o sea, dejando un poco los aparatos, que en una parte dice las herramientas que usaban, que mis compañeros han nombrado, y vienen a corregirlo en base a diferentes actividades y posturas físicas. En el siglo XIX, de un modo mucho más intenso que en otros momentos y mucho más apoyado por aportes oriundos del mundo de la ciencia, pasando las máquinas a un segundo plano, indica que lo que se abandonó sería el aparato material, pero lo que no se abandonó fue su lógica. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una educación de la gestualidad de los individuos inspirada en las máquinas. La gimnástica educativa traerá una verdadera novedad didáctica, aquella que tendrá mayor duración y se extenderá más a los diferentes grupos sociales, traerá mayor sentido a su práctica. También en relación a la educación de un cuerpo nuevo para una sociedad nueva, urbana e industrial. Y son los estados nacionales los que implementan estas corrientes gimnásticas en la sociedad. Con la implementación, ¿sí?, de estas corrientes gimnásticas querían que la sociedad pase de los usos del cuerpo como entretenimiento y espectáculo a la utilización de métodos científicos como la anatomía, la fisiología y la mecánica, que estos sí son verdaderos tratados sobre cómo educar el cuerpo y ejecutar ejercicios
adecuados a las distintas poblaciones, como los niños, los jóvenes, mujeres, militares, civiles y escolares. Y las corrientes gimnásticas fueron elaboradas en este pensamiento, o sea, en este siglo, marcadas por la ciencia como verdad, por la idea de regeneración física y al mismo tiempo de construcción de una nación, o sea, o de la construcción de la idea de nación, que es una marca profunda y simbólica de una posibilidad de compartir cosas comunes.